Buenos días, alumnos. Hoy día nos toca hablar sobre el tema de la literatura quechua prehispánica. ¿Qué es la literatura prehispánica? Bueno, es un conjunto de manifestaciones de grandes culturas que existieron en nuestro continente antes de la llegada de los españoles. Por supuesto que aquí está la maya, la azteca, pero nosotros solo vamos a hablar de la literatura quechua, o sea, de los incas. Las características de este tipo de literatura, la principal es que era anónima, pues no se sabe quién la hizo. Era transmitida oralmente, ya que no existía pues el papel, ni la tinta, ni nada parecido. Era agrarista, porque el principal tema o la vida transcurría en el campo. Entonces, ¿de qué tenía que hablar? Más de la agricultura. Era colectiva, porque era de manera grupal. Nadie le contaba a una sola persona, sino que era transmitida a un grupo de personas. Era panteísta. ¿Por qué? Porque estas personas creían en varios dioses. Vamos a ver algunas de las características. Se dice que esta literatura era animista. ¿Por qué? Pues concibía la naturaleza como un ser viviente, en que cada componente tenía un espíritu y en el que el hombre solo es un elemento más. Ellos creían que la luna, el sol, las estrellas, la lluvia, los truenos, todos tenían un espíritu. Es musical, sí, era musical, porque concebía la música, la poesía y la danza como una sola actividad. Era clasista, sí. Siempre hubieron dos clases, ¿no? La clase alta y los demás. A ver, las vertientes son dos, la oficial y la popular. La oficial tenía como propósito inmortalizar los acontecimientos más importantes. Tenían una finalidad educativa. Los amautas eran los encargados de transmitir este tipo de conocimiento. La popular pertenecía a las canciones y poesías que expresaban los sentimientos de las comunidades de la gente del pueblo. Se celebraba en diferentes sucesos del Ayllu, transmitida por el Arabiku. Los géneros que cultivó la literatura quechua, el más importante fue la épica. Como todos sabemos, la épica narra los grandes recuerdos y hazañas del imperio, de los héroes, de los guerreros, de los generales de ese entonces. Los antiguos peruanos elaboraron sus propios mitos y leyendas con el fin de explicar el origen de sus pueblos. También utilizaron la lírica. Como sabemos, la lírica incorpora la música. La poesía lírica es el hondo sentimiento provocado por hechos significativos. Aquí, como repito, ingresa la música y la danza. Generalmente era compuesto en aquella época por versos breves. Aquí vemos en este cuadro las especies líricas. ¿Ya? Existía el Ayi, el Huacantaqui, Ayataqui, Aymoray y el Jarawi. Eran distintos tipos de cantos. Cada uno tenía su tema. Habían los religiosos, los amorosos, etc. Como tarea van a tener que averiguarme de qué trata cada uno. El género dramático, como ya les he enseñado, tiene que ver con el drama, que es todo lo que se representa teatralmente. ¿Cuáles son las especies del drama? Tenemos la tragedia, la comedia y el drama. Como ya sabemos también, la tragedia siempre narra hechos militares, victorias y también de muerte de algún héroe. La comedia estaba basada en la agricultura, cosas caseras y familiares. Y el drama pertenece al teatro incaico. Por ejemplo, tenemos el más famoso, que es el drama Ollantay, que vamos a ver más adelante. Ahora sí entremos específicamente a la literatura quechua. La literatura quechua, como ya hemos hablado, nos referimos a aquellas manifestaciones literarias que se desarrollan en nuestro territorio, solo en nuestro territorio, en el imperio incaico, hasta que llegaron los españoles entre 1440 y 1532. Fue eminentemente oral.
Además, tiene sus orígenes en los pueblos que se desarrollaron mucho antes que el incaico. Aquí también hay dos vertientes. Los amautas eran los encargados de transmitir este tipo de literatura a la nobleza, a la gente de poder, a los que existían en la corte imperial. Los que estaban encargados de la otra parte del, o sea, de la población de esa época, que eran el pueblo, eran los arabicus. Las características de esta literatura, como ya hemos dicho, es oral. Se transmitió de generación en generación hasta que fue trasladada a la escritura una vez que pudo realizarse esto. Anónimas, sí, todas son anónimas. No se conoce autor de ninguna de estos tipos de literatura. Colectivista, sí, pues se cultivaba de manera grupal. Se reunía la gente y alrededor de una persona escuchaban, ¿no?, los poemas, cantos o cuentos que se relataban. Agrarista porque el tema principal de estos temas era la comunidad agraria. Animista porque le daban a cada componente de la vida un espíritu. Clasista porque habían dos clases sociales, la oficial o cortesana o del imperio y la popular. Musical porque concibe la música y danza como una sola actividad. Los géneros literarios que se utilizaron en la literatura quechua también son el género lírico, el épico y el dramático. A continuación vamos a hacer brevemente el drama Ollantay. Ollantay es el drama más famoso, más conocido que existe de la literatura quechua. El argumento es el siguiente: el general Ollantay, de origen plebeyo, da a conocer sus amores a Cusucoyur. Al enterarse Pachacute de las intenciones matrimoniales de Ollantay, reprende a este y ordena la reclusión de su hija en el Ayaguasi. Del amor secreto entre Ollantay y Cusicoyur nace Imazumac. Ollantay, desilusionado, decide sublevarse contra el Inca y se posesiona de la fortaleza de Ollantaytambo. Pachacútec envía a Rumiñahui a sofocar la rebelión, pero es derrotado. También más tarde Rumiñahui recurre a la astucia para vencer a Ollantay. Finge estar castigado por el Inca y así logra ingresar a la fortaleza. Una vez dentro, aprovechando de la oscuridad de la noche, abre las puertas a sus soldados y así derrotan sin combate a los defensores del fortín Ollantay y otros jefes son conducidos en condición de prisioneros. Ollantay posteriormente llevado del Inca Tupac Yupanqui, sucesor de Pachacútec. El Inca, con gesto magnánimo, perdona a Ollantay, porque después pone en libertad a Cusicuyur, su hermana, y da su asentamiento para que se case con Ollantay. Las características de este drama es el género dramático, especie de drama, su estructura de 3 actos con 27 especies. El tema es la osadía y rebelión de Ollantay y la magnanimidad de Tupac Yupanqui. El tipo de diálogo es versificado, métrica irregular, aunque predomina el octosílabo que viene a ser verso de 8 sílabas. El escenario se abarca los últimos años del reinado de Pachacútec y un corto periodo del reinado de Tupac Yupanqui. Se dice sobre Ollantay, hay 3 tesis de su origen, ¿no? La tesis hispánica sostiene que el drama fue compuesto por la época colonial y atribuye la autoría al cura Antonio Valdés en 1770. Pero la tesis incásica sostiene que el origen andino basado en la pureza del quechua, las exactas referencias toponímicas y culto al sol. Pero hay una tesis intermedia que afirma que el tema y la acción misma era de origen incaico y que durante la colonia sufrió notorias alteraciones al adaptarse a la forma dramática de corte español. Bien, muchachos, hasta aquí hemos visto lo que es la literatura quechua. En su libro ustedes pueden leer un poco más porque he visto que tiene bastante información, hay unas preguntas ahí para desarrollar y vayan desarrollándolas hasta que nos podamos encontrar en una próxima oportunidad. Muchas gracias.